Buenos días, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios precisamente en el día en que estamos celebrando desde el primer siglo la resurrección de Cristo. Es por eso que nosotros como cristianos comenzamos a reunirnos los domingos y no los sábados. Y este día entonces vamos a dedicarnos a escudriñar y analizar un poco la palabra de Dios y nos corresponde precisamente de la carta a los Colosenses, el capítulo 4, del verso 2 al 6, que les voy a leer. Dice así, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Señor, sería un tiempo infructuoso si no tocas tú nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje del día de hoy. Bendice a todos los que están oyendo tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Pablo escribe esta carta a los Colosenses, obviamente es guiado por el Espíritu Santo, por eso forma parte de la Escritura. Y Pablo reconoce que hay grandes cosas con respecto a la fe en la iglesia de Colosas. Él sabe que son una iglesia llena de fe, una iglesia amorosa, una iglesia que está esperando el regreso de Cristo Jesús. O sea, tiene buenas cosas. Pero Pablo lo que no quiere es que la iglesia en sí se duerma en sus laureles, o sea, en aquellos logros que ya tiene y con ellos se regodee y no se mueva y entonces se estanque. Ya hablamos un poco la semana pasada sobre esto de estancarse. Entonces no, Pablo no quiere que se estanque la iglesia, sino que quiere que vaya siempre hacia adelante. Y sobre todo porque vivimos en un mundo que está dominado por el mal y obviamente no le gusta al diablo, a la carne y al mundo, no le gusta el crecimiento espiritual de la obra de Dios y lo quiere detener, lo quiere destruir a toda costa. Es por eso que Pablo está animándonos a que, así como animó a Colosa en aquel tiempo, nos está animando a nosotros a que vayamos siempre adelante, para que nada detenga la obra de Cristo Jesús en el mundo. Porque si no, imagínense ese tiempo de oración, ese tiempo de planeación, ese tiempo del trabajo realizado, pues quedaría echado a perder precisamente por los elementos que están en contra de que nosotros crezcamos y maduremos en las cuestiones de la fe. Entonces, fíjense, esta es la razón por la que Pablo, y no nada más Pablo, sino otros escritores, y en este caso voy a mencionar también a Pedro, nos animan a que estemos alertas en contra de los ataques del enemigo. Porque las palabras que Pedro usó, yo sé que usted las recuerda, dice, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y esto de andar buscando a quien devorar simple y sencillamente es una forma de decir que lo que quiere es destruirnos, destruir la iglesia. Y fíjese cómo dice que anda buscando. O sea, que no es alguien pasivo que está esperando a ver qué sucede, sino que él está buscando su propia oportunidad para entorpecer la palabra de Dios. O sea, él busca la presa, él busca la oportunidad y él busca la forma de hacernos caer. Y bueno, es seguro que, casi es seguro que la va a encontrar. La va a encontrar en los débiles. Pero no nada más en los débiles, sino también en los fuertes. Va a buscar la debilidad de los fuertes para atacarlos, para hacerlos caer, para que no sigan adelante con el crecimiento espiritual. Aquí la figura que está usando Pedro, recuerde, es la de un depredador. El depredador se dedica a cazar a los débiles y si no encuentra al débil, va a buscar la debilidad del fuerte para poderlo vencer, para poderlo hacer caer. Así que el depredador que anda buscando la oportunidad de dañarnos, que es Satanás, es el enemigo, entonces va a buscar a los débiles, a los flojos, pero también a los fuertes, buscándoles el punto débil
para poder atacarlos. Ahora es obvio que el maligno no quiere que la obra de Dios prospere, que la obra de Dios crezca y se fortalezca. Así que él quiere anularnos, destruirnos, dijimos, quiere detenernos. Pero fíjese que no es nada más el Nuevo Testamento el que nos habla de esto. También en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel utiliza la misma figura del león rugiente. O sea, ese león rugiente. Y cuando él narra acerca de este león rugiente, me gusta porque incluso me parece que es más vívida la expresión que utiliza Ezequiel. Y es el capítulo Ezequiel 22, verso 25, que dice así: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devora almas, toma haciendas y honra, y multiplica sus viudas en medio de ellas. O sea, fíjense, esta descripción, como le digo, es más vívida, es más excitante, más descriptiva de lo que hace este león rugiente, porque nos dice que hay conjuración de sus profetas en medio de ella. O sea, que hay quien se está poniendo de acuerdo siempre en cómo hacer detener la obra, cómo hacer caer la obra. El ataque que va a lanzar, fíjense, es un ataque devastador, es un ataque sorpresivo, rápido. Yo quiero que recuerde usted que no es el león el cazador. La cazadora es la leona. Por eso cuando el león tiene que atrapar su propia presa, tiene que hacerlo rápido. Tiene que hacerlo de una manera efectiva para hacerlo caer, para vencerlo. Entonces, recordemos que, aquí la obra va directamente contra la iglesia de Cristo Jesús. Hay que detenerla. Utiliza Satanás en este ataque, como habíamos dicho hace un momento, a los más débiles, a los débiles en la fe. Porque los débiles en la fe son orgullosos, son soberbios, y entonces se creen sabios. Y lo que hacen es precisamente por la ambición que tienen al poder, a la distinción, a tener las luces del escenario sobre ellos, es entonces que se quieren sentir los líderes, los elegidos de Dios para llevar adelante la obra. Pero recordemos, número 1 ya nos dijo que es en medio de ellos, del pueblo, y en este caso quiero centrarlo en la iglesia, es en medio de la iglesia de donde van a salir aquellos que están conjurando en contra de la misma iglesia. Y dice que es como león rugiente que arrebata la presa, o sea, la va a destrozar. Alguna vez he comentado, porque leí o escuché por ahí en algún programa acerca de leones, cómo es que ellos hacen un ataque rápido y devastador. Porque como le decía, no es el león el cazador, la cazadora es la leona. Es más paciente, es más persistente. Sigue y persigue a la presa hasta hacerla caer. Pero el león no. Y entonces me acuerdo que la descripción era que cuando el león atacaba, primero lo acechaba a la presa, y luego entonces, cuando la presa estaba distraída, se lanzaba sobre ella, y al morderlo, lo que hacía es con una de sus patas, su garra, es rasgarle el estómago. ¿Para qué? Para que todas las entrañas cayeran al suelo, y entonces él podía dejar que corrieran, sabía que no iban a llegar muy lejos, y luego de una manera cruel, el león iba y se sentaba por ahí cerca en alguna sombrita y veía morir a la presa desangrándose. Porque los leones no comen carne caliente, tienen que enfriarse la carne, y entonces así, destrozándole el vientre y haciendo caer sus entrañas sobre la tierra y la que las arrastrara. Ese es el ataque que hace este león rugiente. Por eso dice, destroza la obra de Dios, destroza a las personas, a la iglesia, al pueblo de Dios. Y también dice, devora sus almas, o sea, destruye a las personas. Destruye a aquellos que están trabajando sobre todo en la obra de Dios, aquellos que están trabajando con el único interés de que nuestro Señor sea honrado. También dice, tomaron sus haciendas, tomaron sus haciendas, les quitó su dinero. Les quitan su dinero. Estos leones rugientes. Quiero que usted se imagine todas las posibilidades de que este león rugiente se vea personalizado. Porque lo que Dios hace es prosperar a los suyos. Pero el que se encarga de quitarle a los creyentes, o a los crédulos incluso, es el diablo, es Satanás el que quiere quitarles su hacienda, su dinero. Y también dice que les quita su honra, les quita su buena fama.
Su buena fama de servidores, de hombres y mujeres de Dios, se las quita. Él se encarga de destruir. Acuérdese que Él está buscando no nada más dar un golpe, sino dar un golpe certero, un golpe del cual no se pueda recuperar el creyente y no se pueda recuperar la iglesia. Por eso la siguiente expresión lo que nos da es una idea de cuánto sufrimiento, de cuánto dolor lleva detrás de sí. Porque dice, multiplica sus viudas en medio de ellos. Esta es una forma entonces también de decirnos cuánto dolor causa, cuánto llanto. Estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos pastores, estos falsos servidores, lo único que están haciendo, dice ahí, es conspirar, es ponerse de acuerdo para causar problemas en la iglesia. Su blanco constante es Cristo Jesús, su iglesia, su obra, anularla. Aparentan que están haciendo el bien, aparentan que están ayudando a la gente o que quieren ayudar a la gente. Aparentan, él o ella aparentan ser más eficaces en la obra de Dios que aquel que puso Cristo Jesús a servir ahí. Pero atención, atención. El que destruye es Satanás y sus servidores. El que edifica es Cristo Jesús y sus servidores. Por eso tenemos que estar muy al pendiente de lo que está pasando. Dios nunca va a destruir o a procurar destruir su obra, sino que siempre va a buscar edificarla. ¿Cómo se hace algo como esto? Bueno, pues muy sencillo. Se comienza con una idea que se siembra en el corazón de los débiles para luego ser contagiada a otros, dañando irreparablemente a la congregación. En aquel tiempo, le recuerdo que cuando Pablo está escribiendo esta carta, había surgido una doctrina, que suena muy lógica, que suena muy razonable. Esta doctrina era la incipiente, la naciente doctrina del gnosticismo. Eso es lo que estaba atacando en aquel tiempo ya la iglesia, fíjese nada más. Pero esta doctrina ha progresado, se ha perfeccionado a través de los tiempos y sigue hasta el día de hoy, siendo una doctrina que perjudica a la vida de los creyentes, de los que no están apercibidos, y la vida de la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo insiste tanto en que tengamos conocimiento de la palabra de Dios para que nos podamos defender de ataques como estos. Ataques que tienen que ver con el pensamiento. Vea entonces usted y entienda la insistencia de Pablo en el conocimiento. Con el conocimiento, fíjese, que no es para unos cuantos, que no es para un grupo elite, que no es un secreto. Aquí el conocimiento está al alcance de todos. Pero hay que esforzarse por tenerlo. Pero a veces los creyentes no quieren esforzarse. Y escúcheme, de manera pasiva, son partícipes del ataque del depredador. ¿Sí? A veces pensamos que porque nosotros no hicimos nada, estamos safe, estamos salvos, nosotros no participamos. Pero no hay neutrales. No hay neutrales. No hay quien se pueda lavar las manos como excusa. Excusa de que no hicimos nada, nosotros no hicimos nada. Porque ese es precisamente el punto, hermanos y hermanas. Debiendo haber hecho lo bueno, debiendo haber hecho algo para evitar el mal, para evitar el daño que causa, no hicieron nada. Participaron pasivamente en la destrucción, en el ataque del enemigo. Esta enseñanza falsa y perniciosa que a veces es sembrada en el corazón de los creyentes débiles o de los que están descuidados, ha sido extraída formando un sincretismo, una mezcla, un revoltijo de ideas un revoltijo envuelto, fíjese, de distintas doctrinas. Doctrinas como lo es precisamente la doctrina cristiana. De ahí mismo sacan ideas, pero obviamente son manipuladas estas ideas de tal manera que los débiles no se den cuenta dónde está el engaño, dónde está el error.
Estas doctrinas están llenas de filosofías griegas. Sí, de esas filosofías que suenan tan cultas y tan sabias, pero que precisamente por ignorantes no nos damos cuenta de cuando nos manipularon para llevarnos a la trampa. Son doctrinas místicas de Oriente. Fíjese cómo está revuelto todo. Porque también a muchos les gusta el misticismo oriental. Les gusta, sin saber a veces de lo que están participando, es de la doctrina budista. Están participando también de lo mágico, de la hechicería, de doctrinas que hablan de falsa piedad, dándole poder a lo que no tiene poder. Ocurre mucho en la iglesia. Darle poder a lo que realmente no tiene poder. Y yo, como le digo, mira, hay veces, yo no quiero herirle ni quiero que se sienta ofendido o ofendida. Pero hay veces que decimos cosas que no son realmente el poder en sí. Le damos poder a la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Por favor, es Cristo Jesús el que tiene el poder. Él es Dios. Él tiene el poder. Hablamos a veces de la oración y decimos que la oración tiene poder. Hermanos, el poderoso es Dios que contesta la oración. La oración en sí no sirve de nada si no la ponemos nosotros en las manos de Dios realmente con fe. La oración no hace nada por sí sola. Es aquel que nos oye y aquel que contesta el que tiene el poder. Pero es que a veces, sin querer o sin haber pensado, entramos en este tipo de doctrinas. El gnosticismo también estaba lleno de aquello que les gusta tanto a los ascetas, a los ascéticos, les gusta el ascetismo. O sea, estas doctrinas también están llenas del legalismo religioso de los judíos. Del legalismo religioso de los judíos, porque mire, estas leyes son el refugio de los que andan mal. ¿Sí? Ser un legalista no quiere decir que está bien. Ser un legalista es que tuvo por alguna razón que recurrir a las leyes para vivir y luego a los que tenemos la libertad en Cristo Jesús querérnosla imponer. Pero sobre todo para que identifiquemos estas doctrinas falsas, estas ideas falsas que se cuelan en la iglesia, debemos de tener en cuenta dos cosas más. Número uno, tenemos que tener en cuenta que están minimizando a Cristo Jesús. Y el depredador nos va a decir, no, es que yo no estoy minimizando a Cristo Jesús es Dios y Cristo Jesús es todopoderoso. Pero escúchame, lo están minimizando cuando están ignorando su lugar de primacía en la iglesia. Porque a veces toman el lugar de Cristo Jesús para hacer lo que ellos quieren, para construir y hacer las cosas como ellos quieren, no como Cristo Jesús quiere. Porque Cristo Jesús ha delegado, Cristo Jesús ha señalado quiénes son aquellos que deben de presidir en su obra. Y cuando queremos atacarlos, cuando queremos quitar a los servidores, es entonces que estamos minimizando a Cristo Jesús. ¿Se fija la sutileza de las cosas en las cuales muchas veces nosotros no nos fijamos? Y número dos, tratan de quitarle la autoridad a la Biblia. Y otra vez se pueden escandalizar y gritarnos y decirnos que no, que eso es una falsedad, que ellos creen en lo que dice la Biblia. Y entonces buscan y encuentran pasajes que apoyen sus ideas, sus pensamientos, para poderlos propagar. Y por la falta de preparación del pueblo, de la iglesia, son engañados y ellos se aprovechan de la ignorancia de las mayorías. Pero hay algo más a lo que quiero que entremos hoy en esta fracción de la enseñanza. En estos días el depredador se ha colado en la vida de los creyentes de otra forma. Ha utilizado a la pandemia
para desanimar a los creyentes. No ha venido como un falso profeta. No ha venido como un falso maestro. Se ha manifestado como un falso poder, como una falsa autoridad en el mundo. Porque mira, el mundo está temblando. El mundo está de rodillas. Los débiles se han alejado muchas veces se han alejado en lugar de acercarse más a Dios. Y los que están distraídos, no le hace que sean los fuertes, pero que están distraídos, se han alejado de Dios en lugar de acercarse. Eso es terrible. Y te lo digo porque en días pasados leí un artículo de un estudio que se hizo allá en los Estados Unidos. Acuérdese, allá es donde se hacen las encuestas y los estudios. Para ver si este estudio se hizo para ver el estado espiritual de los creyentes. Y oh sorpresa, ¿sabe a qué descubrimiento llegaron? Que la gente estaba dejando de leer la Biblia. Ese falso poder estaba debilitando su vida. Y si yo le puedo decir, y si están dejando de leer su Biblia, están dejando de orar. Y si están dejando de orar y de leer la palabra de Dios, están permitiendo que su corazón se llene de miedo, se llene de violencia, que su corazón, en lugar de ser lleno de fe, esté lleno de cosas en contra de Cristo Jesús. El demonio de la pandemia ha tomado el control de sus vidas. Los ha llenado de violencia intrafamiliar. Los ha llenado de miedo y de desconsuelo, porque piensan que entonces irremediablemente ese demonio va a acabar con nuestras vidas. Yo le he dicho, y varias veces yo se lo he dicho, yo puedo ver fácilmente dos propósitos de Dios para permitir esto. Y se los voy a repetir. Número 1, el propósito que tiene Dios es que el mundo vea que la única salida, que la única solución está en Cristo Jesús. Que el mundo no puede garantizarles absolutamente nada. Bueno, quizá lo que sí puede garantizar es que no puede hacer nada por la humanidad. Nada que realmente tenga un impacto eterno, futuro, para el bien de la gente. Y es también un tiempo de prueba para los creyentes. Un tiempo de prueba para los creyentes, los que ya han entregado su vida a Cristo Jesús, para que se manifieste su fidelidad o su infidelidad. Por eso es precisamente que Pablo está llegando al final de su carta, dándonos las últimas indicaciones antes de despedirse. Pero no por ser las últimas son las menos importantes, no. Indicaciones que nos da Pablo que nos resultarán eficaces si las ponemos en práctica. En lugar de rendirnos ante el demonio de la pandemia que quiere destrozar nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo y nuestra economía. Así que las últimas indicaciones, déjeme decirles, son 4. Número 1, hay algo que Pablo nos dice que no debemos dejar de hacer para estar fuertes, firmes y alertas contra las acechanzas del enemigo. Nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad y velad. 2 palabras claves, tremendas. Debemos levantar la guardia así como lo hacen, por ejemplo, los pugilistas. Si el pugilista levanta la guardia en el cuadrilátero, va a ser muy difícil salir golpeado. Va a ser muy difícil ser vencido. Pero si el pugilista baja la guardia, entonces, como decimos por ahí, hasta con la cubeta le van a dar. La lucha no acaba hasta que suena la última campanada, y no ha sonado. Cristo Jesús no ha venido.
Tenemos entonces que tener la guardia arriba para protegernos. Y la guardia arriba significa estar orando. Y mire, no estoy minimizando, porque ya he hablado mucho hasta de la Escritura, de conocer la Escritura. Esa es una parte, gran parte. Pero la otra, nos está diciendo Pablo antes de despedirse, es la oración, es levantar la guardia. Dice, perseverad y velando en la oración. O sea, insistiendo y vigilando en oración. No rendirnos porque a veces no vemos lo que queremos. Por el contrario, tenemos que echarle más ganas. Cuando comenzó todo esto, yo me acuerdo, yo pensé que iba a ser un mes. ¿Y ya llevamos qué? ¿4? ¿Vamos para 5? Y entonces, como no fue un mes, entonces hay que llorar y lamentarnos y bajar la guardia. No, hay que levantarla. Lo que esto nos dice es que la pelea es más larga, que la pelea tiene más round. Y que nosotros necesitamos estar dispuestos a pelear aunque no recibamos lo que nosotros estamos pidiendo en ese momento. Porque nosotros no nos debemos dejar guiar por lo que vemos o por lo que se ven las cosas o por lo que oímos. La palabra de Dios en Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, ¿te fijas? Si esperamos lo que no vemos, aquí dice, con paciencia lo aguardamos. Debemos esperar con paciencia la ayuda de Dios. Porque su ayuda, hermanos, no llega ni antes ni después. La ayuda de Dios siempre llega en el preciso momento que realmente nosotros lo necesitamos. Aunque a veces somos tan escandalosos que nosotros pensamos que necesitamos las cosas cuando nosotros decimos que las necesitamos. Pero Dios sabe cuál es el momento oportuno, y ese es el momento en que Dios va a respondernos. Nuestra perseverancia y el velar en la oración demuestra que estamos teniendo confianza en Dios, confianza de que Él va a responder de la mejor manera para nosotros. Así que no nos debemos de rendir si las cosas tardan en llegar. Precisamente Dios puede utilizar esta tardanza para moldear nuestras vidas, para mejorar nuestras vidas espiritualmente, para que nos demos cuenta de ciertas cosas que tenemos que dar cuenta y crecer. Cuando oramos o dejamos de orar, más bien, cuando dejamos de orar, quiero que recuerde algo. Dios está ahí mismo. Como cuando usted estaba muy animado. Dios sigue estando ahí en el trono. Dios sigue estando dispuesto a escucharle y a glorificar su nombre contestándole. Pero en el momento oportuno. ¿Y qué pasa? Que a veces nos comportamos como niños berrinchudos, caprichudos y pataleamos porque Dios no hizo lo que nosotros queríamos que hiciera cuando nosotros queríamos que lo hiciera. Y entonces parece que nosotros somos mayores a Dios. Entonces parece que Dios es nuestro siervo y nosotros somos el amo. Eso es una muestra de cómo el enemigo puede llegar a atacarnos y hacernos cambiar la manera de ver las cosas en perjuicio de nuestra fe. Y Pablo nos recuerda, como nos lo ha recordado también varias veces a lo largo de la carta. No debemos olvidarnos más bien de dar gracias, de darle gracias a Dios. Puesto que si sabemos que Él va a responder, entonces hay que darle gracias por esa respuesta. No le hace que todavía no la vemos. Precisamente ahí es donde entra nuestra fe. No la vemos y agradecemos a Dios. Punto número 2. Debemos orar por nuestros pastores, líderes y servidores. Orando, dice la palabra, orando también al mismo tiempo por nosotros. O sea, fíjese, debemos levantar la guardia, ¿sí? Como dice Pablo, porque al mismo tiempo que oramos por nuestras necesidades, dice, oren por nosotros. Y me gusta la humildad y la franqueza de Pablo. Pablo, el gran apóstol, diciéndonos que oremos por él. Pues que él no ora. Sí, claro que ora. Pablo debió haber sido un tremendo hombre de oración. Pero
sabe que se necesita de toda la ayuda, porque la lucha es contra un depredador cruel. Y entonces Pablo, cuando utiliza el plural, oren por nosotros, está pidiendo que se ore no nada más por él, sino por el equipo con el que él trabaja, porque Pablo no puede hacer todo. Yo sé que hay mucha gente que cuando lee la Escritura se imagina que Pablo era un hombre solitario, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando el Evangelio, y no es esa la realidad. Pablo tenía todo un equipo que lo apoyaba. Si Dios lo permite, lo vamos a ver la próxima semana. Pero, ¿sí? Entonces, fíjese, si Pablo está pidiendo oración por todo su equipo, por él y su equipo, así debe de orar la iglesia por todo el equipo de personas que trabajan para hacer bendición ahí, para que Dios bendiga y prospere la obra ahí. Porque este equipo en el cual que es el que trabaja, es precisamente el blanco principal del enemigo. Él lo que va a querer es dañarlos, es destruirlos, es dividirlos, es buscar su punto débil para hacerlos tropezar, y va a levantar gente que ataque y los desmotive. Y Pablo no está descubriendo esto cuando les escribe a Colosas, de la que probablemente fue la primera carta que escribió Pablo. Es la primera carta a los tesalonicenses. Y luego, enseguida escribió la segunda. No hubo mucho tiempo entre la primera y la segunda. Y fíjese lo que dice Pablo cuando les escribe la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, en el verso 1. Fíjese cómo él siempre está considerando la necesidad de que se ore por él y su equipo. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Atención. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. O sea, estos hombres perversos y malos, ¿quiénes son? Los que dañan, los que dividen, los que luchan, los que hacen tropezar a los débiles, aquellos que atacan para desmotivar. Porque Pablo está diciendo es que no todos tienen la misma fe que tú. No todos tienen la misma calidad de fe que tienes tú. Cuidado, el ataque peligroso surge de dentro de la iglesia. Cuídese de no ser uno de los utilizados por Satanás y no por Cristo. Yo espero que la antena se le prenda, que la sirena en rojo empiece a girar en su mente y en su corazón. Porque así, como se nos dice claramente que la obra de Dios no es fácil y que se nos pide que oremos y apoyemos orando a los pastores, a los líderes y a los servidores, no debes de menospreciarlos. No debes de dejar que rumores pongan en duda su servicio. No debes de permitir que se hable mal de ellos. Cuando se hable mal de ellos, llámalos para que estén presentes y puedan defenderse. Y yo te aseguro algo: esos ataques se van a acabar. Así que no le sigas el juego al diablo. No juegues su juego. No entres en su juego. Ora por tus pastores y por tus servidores y por los líderes, por los hombres y las mujeres que Dios ha puesto a trabajar ahí en la iglesia donde tú estás, para que sean hombres y mujeres apegados a la palabra de Dios, que no nada más la prediquen, sino que la vivan. Ora por la salud y el bienestar de ellos, pero no solamente palabras. Muéstrales y demuéstrales que estás buscando su bien, que estás orando por su bien, que cuidas por su bien. Los pastores y los servidores de Dios no se dan en maceta. O sea, aquellos que quieran hacer las cosas correctamente, no se dan en maceta. Los pastores y los servidores de Dios no los encuentras tú a la vuelta de la esquina.
Son hombres y mujeres de Dios que primero aman a Dios y aman la obra de Dios. Te aman a ti. No son amadores de sí mismos. No son ambiciosos ni mezquinos, porque si lo son, entonces no son realmente servidores de Dios. Se sirven a sí mismos. Los verdaderos pastores y servidores de Dios son escasos. Por eso hay tantas iglesias que necesitan de ellos. Yo alguna vez ya te he contado cómo me han llamado de varios países incluso, pidiendo ayuda. Pero no abundan los servidores. No hay a quién mandarles. Nuestro pastor Chuy ha comentado muchas veces cuánta gente a él le manda solicitudes de ayuda. Pero no hay obreros. Hacen falta los buenos obreros. No se puede mandar a cualquiera. No es cuestión de agarrar al primero que pase, ¿verdad? O al primero que parezca que es espiritual y mandarlo a que ayude, a que apoye una obra. Cristo Jesús nos lo dijo, ¿te acuerdas? Cristo Jesús dijo que oremos porque Dios envíe obreros a su mies. Pero leamos entre líneas. Si dijo que hay que orar porque Dios envíe nuevos obreros, tenemos que orar primeramente por los que ya están ahí. Tenemos que cuidar a los que ya están ahí, a los que son sinceros, buenos, honestos. ¿Quieres que te prediquen la palabra de Dios sin temor? Ora por ellos. ¿Quieres que te aconsejen de acuerdo a lo que dice realmente la palabra de Dios? Ora por ellos. ¿Quieres que sean realmente un testimonio fiel de la palabra de Dios en el mundo? Ora por ellos. Punto número 3. Debemos de vigilar nuestro testimonio y dar testimonio de nuestra fe. La palabra dice: andad sabiamente para con los de afuera. Se nos dice entonces que debemos de vigilar nuestra forma de vida para que los de afuera estén viendo que realmente somos creyentes porque ven a Cristo Jesús en nosotros. Y quiero que recuerdes lo que hablamos la semana pasada. Si afuera debes de tener un buen testimonio, imagínate el tipo de testimonio que debes de tener en tu círculo más cercano. El mundo debe ver a Cristo en tu vida. Debe ver la luz en tu vida. Debe ver la fe en tu vida. Precisamente es tan necesario. Escúchame, no es nada más con el testimonio, con lo que vas a llevar a la gente a los pies de Cristo Jesús. No. Es la congruencia entre el testimonio de vida y el testimonio hablado. Yo he platicado otra vez. Si tú no das testimonio audible con tu boca de lo que crees, pues la gente, por ejemplo, si en tus vecinos, alguno de tus vecinos es budista, pues va a decir: ¡ay, qué buen budista es este! Si alguno de tus vecinos, pues no sé, es musulmán, y tú nunca das testimonio con tu boca de Cristo Jesús, pues va a decir: ¡ah, qué buen musulmán es este! Es necesario que nuestro testimonio de vida vaya a la par con nuestro testimonio vocal. Y de ahí viene precisamente el siguiente punto, el cuarto punto. Debemos de vigilar cómo hablamos y lo que hablamos. Dice la Escritura: sea vuestra palabra siempre con gracia. Y me gusta luego la frase culinaria que utiliza Pablo para que entendamos de qué se trata. Dice: sazonada con sal. Un alimento sin sal, pues es insípido. No lo queremos. Lo aborrecemos. Cuando hablamos de incluir, debemos incluir en nuestra conversación, debemos de incluir las palabras que edifiquen, las palabras que alienten, las palabras que ayuden. De nuestra boca no deben salir aquellas palabras que son ofensivas, aquellas palabras de doble sentido. Qué tremendo, qué triste es escuchar supuestamente a creyentes que hasta ya tienen muchos años en la vida y que hablan como los del mundo.
con las mismas palabras ofensivas que habla el mundo. Cuando yo estoy diciendo que tenemos que hablar cosas que nos edifiquen, no estoy queriendo decir que casi se necesite un diccionario para saber qué estamos diciendo, no. Podemos hablar coloquialmente, pero hablar cosas que edifiquen. O sea, no tenemos que tener una manera de hablar muy florida, ¿sí? Porque pues quizás en lugar de que se nos entienda y que sea la palabra sazonada con sal, que sea interesante, pues va a ser aburrida. Y lo que se trata es de que cuando demos testimonio de Cristo Jesús, sea interesante. Que cuando nosotros hablamos con las personas, si en ese momento no es el momento en que estamos dando testimonio, nuestra plática sea interesante, sea palabras que edifican. Precisamente Pablo, cuando les escribe a los Efesios, dice lo siguiente. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Déjeme decirle este mismo versículo en la traducción NBI. Hay un ligero cambio y me gusta, porque también es una de las formas de traducir. Dice, evite toda conversación obscena. Pues al contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación, dice, a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. Esta palabra que leí, esta palabra que dice corrompida, esta palabra que se traduce en NBI como obscena, viene del griego sapros, que quiere decir precisamente eso, podrida, corrompida, sucia, obscena. Eso no debe salir de la boca de los creyentes. ¿Y cuántos de nosotros hay que muchas veces las estamos usando? Y luego nos dicen que, cuando les llamamos la atención, nos dicen que esa es su libertad en Cristo Jesús. Imagínense. Así que, para terminar, hermanos y hermanas, en conclusión, queridos amigos, familia, nuestro hermano Pablo, cuando está escribiendo, como le decía, guiado por el Espíritu Santo, además de insistirnos en el conocimiento bíblico que nosotros debemos de tener, nos da las últimas indicaciones, que no por ser las últimas son menos importantes. Y serían estas en resumen. Número 1, debemos de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Número 2, mientras oramos por nuestras necesidades, debemos orar al mismo tiempo por nuestros pastores, líderes y servidores. Número 3, debemos vigilar nuestro testimonio y dar testimonio de nuestra fe. Y número 4, debemos vigilar cómo hablamos y lo que hablamos. Padre, te damos gracias en este momento por habernos bendecido con tu palabra. Ruego que realmente haga una profunda huella en nosotros de todo lo que nosotros aprendemos, Señor, y de todo lo que nos enseñas a través de tus hombres y tus mujeres alrededor del mundo, Señor. Que aprendamos realmente. Este tiempo es necesario enriquecernos con tu palabra y no dejar que el mundo entre en nuestra mente y en nuestro corazón con todos sus mensajes, Señor. Y te ruego también que bendigas nuestras vidas, la vida de mis hermanos y hermanas, de la familia, Señor, de los amigos. Que bendigas su vida, prosperándolos, ayudándolos, Señor, a salir adelante, puesto que nosotros necesitamos de los recursos económicos para salir adelante. Señor, yo te ruego que bendigas su trabajo, su negocio, su casa. Que por el contrario, Señor, de faltar, abunde. Que por el contrario de que sean despedidos, Señor, o termine su negocio por las causas económicas que hay en el mundo, Señor, tú des la bendición de que sean prosperados, de que crezcan, de que mejoren, de que todos seamos enriquecidos, pero por tu bendición, Señor. Y que nosotros lo reconozcamos, que no son nuestros méritos, sino la gracia que tú derramas en nosotros. Te doy gracias también por los diezmos y las ofrendas que se reciben en esta iglesia y en todas las iglesias alrededor del mundo, también para continuar la marcha, Señor, para continuar haciendo tu obra.
El hecho de que no nos podamos reunir como estábamos acostumbrados y en lo cual nos gozábamos, no quiere decir que tu iglesia ha desaparecido del mundo, Señor. Aquí estamos, gracias a ti. Y mientras tú nos tengas aquí, entonces ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a honrarte a través también de estos diezmos y ofrendas para que sean administrados para tu gloria y tu honra. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es precisamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que los guarde del mal, que los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así les bendigo en su santo nombre. Amén.